Un gusto saludarlo, maestro Iván Pimentel. Es un gusto para mí saludarlo por este medio y poder exponer un pequeño tema bastante importante, sobre todo nosotros que estudiamos eh, pues idiomas, ¿no? Entonces, mi nombre pues es Leonides Neftalí López Martínez. Soy de la carrera en idiomas. Y pues en esta ocasión voy a explicar acerca del tema las lenguas del mundo y el mundo de las lenguas. Es interesante que en este mundo donde hay seres vivientes, seres humanos sobre todo, existe una comunicación. Y sobre todo en los seres humanos existe la habilidad de la comunicación del habla. Y esto se le llama, se le determina lenguas. Gracias a esto nosotros podemos comunicarnos con otros individuos. Pero han escuchado tal vez algunas personas o hemos escuchado en alguna ocasión cuando nos dicen ¿cuántas lenguas cree usted que hay en el mundo? Y esa pregunta a veces no sabemos responder. Y sobre todo una vez me lo hicieron a mí, que dije, estoy estudiando idiomas. Oye, disculpa, ¿cuántos idiomas hablan aquí en el mundo o hay aquí en el mundo? Y yo respondí como decía la literatura, la que nos proporcionó este material, decía menos de 100, menos de 1000, menos de 3000 o más de 4000. Pero esto en realidad es un decir porque no tenemos seguridad o algo que nos pueda pues servir como aval, ¿no? De que podamos decir que es realmente que la respuesta realmente, ¿no? Que es correcta. Pero yo quiero compartir lo que está pues verificada ya la información y se puede decir que es una información viable, confiable. Se dice que hay 6.700 lenguas vivas en el mundo. ¿Quién lo dice? Pues lo dice según la UNESCO. No solo fue la UNESCO quien proporcionó esta valiosa información, también fue en el año 2014 la etnóloga que mencionó y dijo que hay aproximadamente 7.106 lenguas vivas en el mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué las dos informaciones, las dos fuentes de información, varían el número? ¿Por qué dan un número distinto al que pues, se considera el actual? Bien, la respuesta es que sinceramente no se puede obtener una información, un dato preciso sobre cuántas lenguas existen en el mundo. ¿Saben por qué? Veamos lo siguiente. Pues resulta que no hay consenso a la hora de determinar cuántas lenguas hay. ¿Pero por qué? Porque algunas ocasiones, número uno, voy a mencionar algunas ocasiones existen que donde se habla alguna lengua es difícil llegar a ese lugar, en pocas palabras, difícil acceso en el lugar donde se habla una lengua. Entonces no se puede localizar. Eso una pared, una barrera en la cual no se puede, no podemos, ¿verdad?, obtener una información precisa, eficaz. Otra de las cosas es también que pues, perjudica lo siguiente, que es frecuente que existan serios problemas de comunicación con sus hablantes. Esto es uno de los problemas, que los mismos hablantes tengan problemas al comunicarse, es decir, que hablan de dos lenguas o más. Por ejemplo, en mi entorno, el tzotzil, donde yo vivo, ya no se habla conforme es. Desafortunadamente, pues ya hablan revuelto el español, meten español, el castellano y meten el tzotzil. Esto sería un problema. Entonces no se puede determinar, en realidad es como es una lengua que el hablante, pues en mi caso bosqueño, chapaneco, pues mantiene en esa zona de los altos. Otro de los problemas es esta, ¿no? Que hay serios problemas para determinar cuándo termina una lengua, cuándo inicia la otra. Pues son pues, ciertos problemas que surgen, ¿no?, para determinar un idioma. Pero todo esto, hay algo que quiero pues, mencionar de la lectura
que me impactó y que dice que la UNESCO ha mencionado, ¿no? Ha dicho que se han, pues, han desaparecido, ¿no? Han desaparecido algunas lenguas debido a que, pues, la persona va, pues, obteniendo otras que, pues, pretende o quiere, ¿no? Y o desea ya, pues, mantenerlo en su hábito del habla. Esto dice la UNESCO, según el Atlas de la UNESCO, que hay un peligro en el mundo. Esto lo dijo en el 2009 también, que hay un peligro el cual se está desapareciendo las lenguas de un 50% y un 90% que se está perdiendo en el mundo. Por eso varía la información, por eso no se puede determinar en sí correctamente, eficazmente, cuántas lenguas se hablan en el mundo. No se puede tener un número exacto, exactamente, no se puede tener un número exacto en el cual determinemos cuántas lenguas se hablan en el mundo. Pero veamos cómo se clasifican las lenguas. Las lenguas se clasifican por familias o grupos, pero en realidad podemos encontrar 3 ramas. La primera rama es genético, la segunda rama es tipológico, la tercera rama es geográfico. De 3 formas se clasifican las lenguas. Genético nos habla acerca de la relación que tienen entre las lenguas, el parentesco que hay entre sí, prácticamente las conclusiones históricas. Es decir, si hablamos históricamente, las lenguas romances entre España e Italia, genéticamente de historia surgen de las lenguas romances. Entonces, genéticamente tienen una relación históricamente, que son familias, el español y el italiano son de lenguas romances y tienen un parentesco en algunas palabras. Por ejemplo, en español lo podemos decir ¿cómo estás?, ¿no? Y en italiano decimos ¿cómo stai? ¿Cómo stai? Es parecido. Si le hablo a un niño, le digo ¿cómo stai?, me va a responder estoy bien. Otro parentesco, y también tiene, pues, coherencia con genéticamente de la familia de las lenguas romances, es el portugués. El portugués, para decir ¿cómo estás?, te dice ¿cómo andai? Y voy a mencionar las 3. Español, ¿cómo estás? Italiano, ¿cómo stai? Portugués, ¿cómo andai? Es parecido, es un parentesco, es genéticamente, eso es. Quedamos ahí en la clasificación genética. La otra clasificación de lenguas es el tipológico. Tipológicamente, ¿qué es? Bueno, son características comunes de las lenguas. Es decir, que se basa en la relación que existe entre lenguas, teniendo en cuenta la estructura interna de la palabra. Según Wilhelm, en 1767 a 1835, él dijo que la clasificación de las lenguas son morfológicas. ¿Qué significa esto? La morfología es el estudio de una estructura interna de las palabras para definir y clasificar sus unidades. Prácticamente es esto. Pues veamos la última clasificación, que es geográfico. Geográficamente es la relación que hay en las lenguas, entre los países, entre los continentes, es decir, que los que se comparten, pues, las lenguas. Este tipo de clasificación geográfica es la distribución y extensión en ámbitos distintos de la naturaleza. No podemos evitar geográficamente que las lenguas puedan expandirse. Esto es la clasificación. Para concluir, 2 tipos de lenguas. Lenguas sintéticas. Las lenguas sintéticas son aquellas palabras que poseen una morfología muy desarrollada. En pocas palabras,
Estas lenguas sintéticas son aquellas palabras que tienen raíces disenencias, que significa, o podemos decir, que son claramente diferenciadas y que se pueden manifestar condiciones de cambio. Por ejemplo, chico, chicos. Hubo un cambio, chico, chicos, chica, chicas. Existe un cambio. Eso se llama lenguas sintéticas. Espero que hayamos aprendido acerca de las lenguas en el mundo y el mundo de las lenguas. Espero que valoremos lo que la naturaleza nos ha regalado y que pues reforcemos más las lenguas que a nosotros nos sirve para comunicarnos con los demás. Esto fue todo, espero que haya sido de agrado. Saludos, maestro Iván Pimentel. Un gusto estar con usted en este cuatri.